Buenas tardes, soy Carilla Amanda Barciela, coordinadora del Instituto Yengudal en Senegal, y os doy la bienvenida a la Estación Biológica de Indefelo. Estamos al sur de Senegal, en región de Kédougou, en la zona en la que el Instituto Yengudal lleva a cabo sus proyectos de conservación y apoyo a la comunidad local para el desarrollo sostenible. Debido a la situación actual, con la pandemia global del COVID-19, hemos empezado medidas de sensibilización desde mediados del mes de marzo en apoyo a autoridades sanitarias y autoridades locales. Por un lado, se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización puerta a puerta, con el apoyo de las autoridades sanitarias locales, así como los asociaciones de jóvenes y las educadoras del grupo Roots and Shoots, Raíces y Brotes, que han ido puerta por puerta explicando medidas básicas como cómo es un lavado de manos efectivo, cómo son los síntomas de la enfermedad, cómo se transmite, para intentar que la prevención sea lo más efectiva posible. Hay que pensar que las infraestructuras sanitarias de la zona son muy básicas, muy débiles, y la prevención es prácticamente la única arma que existe para luchar contra esta enfermedad. Del mismo modo, para luchar contra esta falta de medios o falta de infraestructuras, hemos hecho un apoyo a la alcaldía, a la mairie de Tindefelo y a las autoridades sanitarias, al POS de Santé y a las CAS de Santé de los pueblos vecinos en material. Hemos donado jabones y lejía que han sido repartidos en un total de 27 pueblos para facilitar que estas familias tengan acceso a un lavado de manos eficiente. Otra de las medidas que hemos tomado es la implementación de un protocolo de higiene y de seguridad más estricto, en el cual han sido formados tanto nuestro equipo expatriado como nuestro equipo local, y también recibido una sensibilización sobre transmisión de la enfermedad, prevención de la misma, cuáles son los síntomas. Se les ha proporcionado también jabón y lejía y mascarillas que han podido compartir con sus familias. De esta manera, nuestro equipo se convierte también en un vehículo de transmisión de esta información para que llegue lo más lejos, lo más rápido posible. Tras estas medidas y debido al incremento progresivo de los casos en Senegal, así como el conocimiento de que la enfermedad se transmite en la fase asintomática y es muy difícil de controlar el contagio y la transmisión, hemos decidido ser todavía más precavidos y declarar ciertas medidas un poquito más restrictivas. Una de ellas es una parada temporal de las actividades de nuestros trabajadores locales, sin ningún cambio en sus condiciones laborales, pero que les permita quedarse más en sus casas y poder prevenir de una forma más eficiente la transmisión de esta enfermedad, no solo con sus familias y con la población local, sino también con los chimpancés y otros primates de la reserva. No debemos olvidar que los primates y los humanos somos muy similares y que la transmisión de este virus en concreto no está todavía confirmado si es posible o no, con lo cual debemos ser muy precavidos para evitar una posible transmisión de la enfermedad a los animales salvajes. Cuando el virus llegó a Senegal, el equipo expatriado decidió quedarse en el país para seguir trabajando en el proyecto e intentar colaborar al máximo en las tareas que se estaban llevando a cabo. También se ha declarado un confinamiento voluntario en la estación biológica. Entonces, todo el equipo expatriado sigue un protocolo de higiene y de prevención muy estricto, y al mismo tiempo continúa trabajando en todas las tareas de investigación, como revisión de vídeos de cámara trampa, otros materiales gráficos, volcado y análisis de datos, y también en tareas de agroforestal, como el mantenimiento del vivero o creación de un pequeño huerto. Desde el IJG seguiremos trabajando para proteger a la población local y a los chimpancés, y esperamos de todo corazón que esta situación quede bajo control lo antes posible para poder retomar todas nuestras tareas de educación, sensibilización, investigación, conservación, agroforestal y desarrollo sostenible.